Finalmente sucedió. Volvió Harid a Luvernia y, ojito, que viene más difícil. ¿Qué onda, muchachitos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Gentecita, como sabemos, Harid volvió a Luvernia y el tema de hoy es que volvió un poquito más difícil de lo usual. Como saben, ya tenemos nuestras cositas preparadas todo el tiempo para pelear con él. Primero que nada, modo normal, ya saben, las típicas cositas que llevo, debido a que tengo bastantes mejoras, pero lo regular que usamos es un traje de nivel 2, una masa rebordeada, sopitas obviamente, para no perder la costumbre, y vamos de frente a pelear. Como saben, la ventaja es que si peleamos directo contra sus esbirros, podemos acabar súper rápido. En modo normal no hay mayor dificultad, todo el tiempo se lo puede acabar súper fácil. Asimismo, la recompensa no va a ser lo mejor, pero medianamente se le acaba un poquito rápido. Como ven, simplemente la veña, nos acercamos y nos ponemos a desbloquear el cofre. Lastimosamente, Harid se volvió más difícil, pero no ha aumentado su loot. Como ven, loot regularón, me deja un par de cosillas. Mi sugerencia actualmente, la nueva manera de acabarlo, vayan con traje completo de hielo, pero primeramente vamos a pelear en modo legendario. El modo heroico se queda a un lado. Y aquí, como ven, mis mejoras cambian, pero lastimosamente no tengo mejoras de Claymore, así que tengo que dejarlas a un ladito. Como ven, nuevamente simplemente nos acercamos, peleamos contra ellos súper rápido. Dato importante, hay que llevar la poti de San Peter y la poti de suerte para hacer estar uno que otro golpe crítico. Como saben, es uno de los jefes, se puede decir fáciles, ya que se lo acaba simplemente con Claymore afilada al 2. Ojo, que se acabe con armas simples afiladas no quiere decir que sea más sencillo. Como ven aquí, su escudo de fuego, ya saben, siempre me molesta, siempre es algo tedioso. Lastimosamente aquí la F dentro de un video me cuesta una poti. Lo único que hago es tratar de pelear nuevamente. Ojo, con lo que aumentó su dificultad, sus llamaradas son mucho más fuertes. Sus esbirros tienen una cantidad... tienen la misma cantidad de vida. Me parece que la armadura aumentó. Pero, asimismo es suficiente tener la poti de suerte encima. Como saben, la poti de mandrágoras yo la uso. Trato de huir aquí, porque se va a romper mínimamente una Claymore durante lo que estemos peleando. En tanto no salga de sus ventajas, que va a tener mucho más daño, o va a recibir menor daño a medida de que tenga menos vida. El escudo de fuego nuevamente. Siempre me alejo cuando tienes escudo porque te gasta demasiada vida. Como ven, me consumió bastante comida. Las potis de mandrágora ni se digan, fui con 20. Como ven, igual aquí me acaba, pero ya directamente peleando contra él es mucho más sencillo, ya que Harid tiene bastante vida, pero sus ataques, en tanto no tenga muy buenas habilidades, son un tanto fáciles de controlar. Simplemente aquí lo acabo. Lastimosamente no me deja ni su cabeza, no me deja ni alforja, pero se puede pasar bien. Como ven, me gasta bastante el traje, mucho traje. Una sopita ahí para recuperar un poco de vida, lo normal. Aparte de eso, la bebida, que siempre se nos acaba súper rápido, pero no hay mayor dificultad. Igualmente, como es el modo legendario, se puede decir que es la mejor recompensa que podamos obtener, pero no deja la gran cosa. Sí deja buenos recursos. El problema, yo ya no estoy buscando tantas armitas de fuego porque sabemos que después vendrán más. No me deja nada interesante. Y finalmente, como ven, lo único que hago es simplemente repetir la misma función. Únicamente lo que cambio es las sopitas por el barril de miel y nos vamos al modo heroico. Dentro de este modo es un tanto más sencillo. Como ven, voy con el traje súper gastado, pero al llevar armas afiladas al 2 hace bastante daño la Claymore. Yo recomiendo farmeenla dentro de lo que es el calabozo de los olvidados, como sabemos que es la única zona que nos da, porque torturadores es mucho gasto. En el calabozo de los olvidados siempre vamos a tener la posibilidad de que nos llegue. Como ven, aquí se me acaba el arma, uso petrificación para poder simplemente cambiarme de arma. Ahora, dato importante aquí, me deja bastante lastimado el traje, obviamente, ya que estaba a menos de la mitad de la durabilidad.
y por suerte tenemos igual mucho daño como para pelear. Harid igualmente cae fácil, medianamente fácil se termina con él. El problema que ahora sí nos está costando casi un traje completo acabar en sus dos modos más difíciles, y llegado el caso si se usara el traje de escarcha en su modo normal y en sus otros dos modos, que es legendario y heroico, como les digo, nuevo orden para acabarlo, sí se terminaría rompiendo el traje completo. Así que yo sugiero, como ya se los dije, lleven cositas normales. Como ven, no me va a dejar muchas cosas. Arma de fuego, que se agradece, pechera nivel 4 y un poco de cosillas más. La verdad, recuperé un poco de potis de mandrágora, pero termina siendo un muy fuerte el gasto. Muchachones, como ya dije, el jefe está más fuerte, tiene una mayor dificultad, que es lo que se ha pedido durante bastante tiempo en Grimsoul, pero al mismo tiempo la recompensa sería muy bueno que subiera. Dicho esto, muchachos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda, nueva manera de acabar con Harid: no te esfuerces demasiado si no tienes las cositas a mi nivel o mucho mejores que las mías, que tienen bastantes personitas. No intentes hacerlo así, lleva siempre armas de hielo de ser necesarias, y si no, pues ahí tienes la formita. Gente, espero que les haya gustado el videito. No olvides por ahí abajo dejar un comentario de qué te pareció este video. Ayúdame con un like y conmigo será hasta una próxima. Bye, gentecita.